Doctor Sebastián Sánchez. Adivinen de dónde es. No, no es mexicano, no es mexicano. Bueno, Sebastián nació en un pequeño pueblo llamado Malcocinado, en Extremadura Sur, España. Se pueden reír, ¿eh? O sea, Malcocinado. Ah, no. sí, no, se llama ¿así se dice? Se llama Malcocinado. Sí. Malcocinado, ok. Él estudió su doctorado en la Universidad de Cantabria, pero es físico por la Universidad de Salamanca. Él trabajó muchos años como administrador de sistemas y programador web, pero regresó a la astronomía en agosto de 2002, haciendo un postdoctorado en el American Institute of Physics, y en octubre de 2004 trabajó en el observatorio de Calar Alto como astrónomo de apoyo o soporte hasta julio de 2008, cuando se convirtió en astrónomo residente. En agosto de 2010, después de la aprobación final del estudio Califa, regresó a Calar Alto para liderarlo. Recientemente tuvo una oferta laboral en este Instituto de Astronomía de la UNAM, la cual aceptó gustoso y ahora es investigador de esta institución. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Sánchez. Sí, mejor que aplaudan ahora porque después ya veremos así. Cuando se aburran me lo dicen, ¿eh? Yo es que cuando me pongo a hablar, como han visto antes, no tengo… Lo que necesitaré es agua. ¿No hay agua aquí? Sí. Perdón. Es que yo ya estoy seco y empezamos a hablar. Bueno, apagamos, no importa, la lluvia además tiene muchos metales pesados aquí, o sea que… ¿apagamos las luces ya? ¿O sí? Bueno, vale, está bien. Sí. Hoy les voy a hablar de las galaxias. En general les voy a hablar de las galaxias y les voy a tratar de hacer entender un poco, primero, qué son estos objetos. Las galaxias son el objeto luminoso más evidente que hay en el universo, el más numeroso, y son parte de nuestro hogar, es una galaxia. Por tanto, su estudio tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones hasta en astrobiología, que el otro día estuvieron hablando de esto, ¿no? Porque no en toda la galaxia se pueden generar planetas como el nuestro, ni en toda la galaxia, ni en toda la zona de la galaxia podría haber vida como la nuestra. Entonces, tiene implicaciones incluso filosóficas sobre el lugar que tenemos dentro del universo. Y voy a tratar de hacerles ver poco a poco cómo la concepción del universo hizo cambiar la concepción de nuestro lugar en el mundo y de quiénes somos. Hasta hace épocas relativamente recientes, se pensaba que solo había una galaxia. ¿Y por qué se pensaba que había una sola galaxia? Cuando nosotros miramos el cielo nocturno, en un lugar que no sea el DF o una ciudad con mucha contaminación lumínica y mucha polución, desde tiempos ya muy antiguos se describió un camino, que es el Camino de Santiago o la Vía Láctea, ¿no? Que son toda esta miriada de objetos brillantes que se ven aquí, y luego un montón de estrellas, que hasta entonces no se sabía exactamente lo que eran astros luminosos. La gente los describió como astros estáticos, estaban siempre a la misma hora, se veían siempre en el mismo sitio, en la misma época del año, salvo algunos que eran los astros erráticos, que posteriormente se vio que eran planetas. Cada uno de estos puntitos que ven ustedes aquí es una estrella que es igual que en lo que es físicamente hablando, es igual a nuestro Sol. Entonces, ¿perdón? Ah, gracias. Si nos acercamos, no sé si me salta una. Ah, no, ha ido bien. Si nos acercamos un poco más, y en vez de mirar con el ojo desnudo, miramos al cielo con un telescopio, podemos ver que la mayoría de este camino, que era difuso, que veíamos antes, que es la Vía Láctea, que entonces no se asimilaba que la Vía Láctea fuera una galaxia o parte de una galaxia, simplemente se decía que era una línea luminosa en el cielo, que cubría prácticamente todo el cielo, mirando al sur particularmente, y cuando se pudo observar con telescopios se vio que lo que parecía que era una cosa difusa, suave, realmente estaba formado por más y más estrellas. Y a medida que se observaba con telescopios de más y más capacidad, más se veía que esta luz difusa realmente era un montón de estrellas que estaban juntas. También se empezaron a observar, verán aquí una mancha de color rojo, unas manchas difusas de color rojizo. Ya a ojo desnudo se catalogaron este tipo de manchas, que se llamaron nebulosas, simplemente porque
no parecía una cosa muy puntual como eran las estrellas, o estas otras. Pasaremos más adelante sobre este tipo de objetos, vamos a centrarnos primero en las estrellas. Como les he dicho anteriormente, cada una de estas estrellas no son más que un conjunto de gas que ha caído por atracción gravitatoria. Todos sentimos la atracción gravitatoria, cuando nos hacemos mayores la sentimos más, y básicamente llega un momento en el que el gas que está cayendo por esta atracción gravitatoria, si llega a una situación muy densa, imagínense que nosotros estamos en esta sala, nos ponemos de pie y empezamos a juntarnos, como cuando vamos en el metro, ¿no? Pues la temperatura sube, y nadie haga un chiste. Entonces la temperatura sube, empieza a subir, y llega un momento en el que sube tanto la temperatura que los átomos que forman este gas se empiezan a unir unos con otros. Esto produce muchísima energía, y esa energía, que son las reacciones termonucleares, es básicamente lo mismo que una bomba de hidrógeno, las bombas estas misiles que tenían los misiles intercontinentales, que gracias a la buena suerte nunca se usaron, y esta radiación empuja hacia afuera. Y llega un momento en que se produce un equilibrio entre el gas que intenta caer hacia adentro por la gravedad y esta radiación que empuja hacia afuera. Ese estado de equilibrio o pseudoequilibrio a lo largo del tiempo es una estrella. Parte de esa radiación sale fuera y es la luz que vemos, y durante mucho tiempo, a medida que va consumiendo principalmente el mayor componente de gas es el hidrógeno en el universo, a medida que va consumiendo el hidrógeno, la estrella va viviendo a lo largo de sus distintas etapas. En función de las distintas etapas en las que viva y en función de la cantidad de gas que cayó al principio, las estrellas pueden tener una vida más larga o más corta y ser más azules. Normalmente cuando son jóvenes son más azules, cuando son viejas son más rojas, al contrario de que las tendencias políticas de la gente, ¿no? Que suele ser lo contrario, pero a veces no. Y básicamente podemos ver en conjunto el cielo tal y como lo hemos visto antes. Como podrán apreciar, si se fijan un poquito, aquí hay estrellas, si se fijan y no se dan cuenta de mi parpadeo, aquí hay una estrella que es más bien rojiza. Vamos a ver si encontramos alguna más azul. Aquí las hay más chiquitas de color azul. Eso es porque unas son más jóvenes que otras, están en distintas fases de evolución, pero básicamente todas tienen el mismo mecanismo. Cada uno de esos puntos que estamos viendo es una estrella igual que el Sol. El Sol es una estrella promedio, no es ni muy grande ni muy pequeña, está más o menos a la mitad del tiempo de vida, todavía nos queda bastante aprovecharnos de él. Y eso es básicamente lo que vemos cuando veíamos el cielo nocturno. Pero todo el universo conocido en aquella época se restringía a las estrellas que se estaban ya catalogando, o sea, se estaban viendo dónde estaban y qué tipo de estrella eran, si eran azules, menos azules, más jóvenes, menos jóvenes. Estamos aproximadamente a finales del siglo XIX, en esta época de conocimiento, pero no se sabía que existieran otras galaxias distintas de la nuestra. De hecho, el concepto de galaxia es un concepto que tiene aproximadamente un siglo. Antes ni siquiera existía el concepto de galaxia. Vamos a ver, esto es lo que les he contado anteriormente. Este básicamente es una representación de distintas estrellas que están cerca en la vecindad solar, y son estrellas de distinto tamaño. Como ven, Betelgeuse es una estrella inmensa, es una gigante roja, está en unos periodos finales de su vida. Cada una de estas representa el radio. Este sería nuestro Sol, este puntito, que aquí lo ponemos en grande, y podemos comparar cómo sería Júpiter o cada uno de los planetas, o incluso estrellas que están cerca de nosotros, como Sirius B, que es una compañera de Sirius, ¿no? O Próxima Centauro. Próxima Centauro es muy famosa por una serie de televisión, por cierto, pero ahí, que se sepa, no vive nadie. Y tenemos toda esta variedad que luego, cuando miramos al cielo, se refleja en los colores que vemos de las estrellas. Bien. Si uno mira esquemáticamente, hace una especie de mapa galáctico. Esto lo habrán visto en cualquier serie de televisión, desde Galáctica, por ejemplo, hasta Star Trek. Es un mapa galáctico, pero este es de verdad, ¿no? Ahí en el centro situamos el Sol y vemos las estrellas que están cerca de nosotros. Este sería aproximadamente un tamaño de unos 10 años luz. Lo que vemos simplemente son estrellas, y son las estrellas más cercanas a nosotros. La estrella más cercana a nosotros, que es Alfa Centauro, está como a unos 3 años luz, y está bastante inaccesible en tiempo de vida. Un año luz es el tiempo que tarda la luz,
es la distancia que tarda la luz en recorrer un año. O sea, perdón, sí. La distancia la distancia que recorre la luz en un año. Bien, ya lo he dicho. ¿De acuerdo? Entonces, esto básicamente, saben que la luz tiene una velocidad finita, no va a una velocidad infinita. La luz del Sol, por ejemplo, nos llega a unos 3 segundos de diferencia, tenemos siempre un retardo. Y en astronomía, a medida que estamos viendo hacia atrás, a medida que estamos viendo más lejos, siempre lo que estamos haciendo es una especie de arqueología. Estamos viendo hacia atrás en el tiempo. Nosotros no vemos la luz de los objetos astronómicos en el momento en el que se emiten, sino en el momento en el que se emitieron. Y mientras más lejos están, más tarda la luz, y a veces vemos objetos que realmente ya dejaron de existir, pero todavía nos está llegando su luz. Bien, tenemos este sería como aproximadamente 10 años luz. Uy, pobrecito. Y hacia acá, los niños son los más sinceros, ya se está aburriendo. Hacia acá estamos apuntando al centro galáctico, ¿vale? Entonces la Vía Láctea, como la conocemos, estaría aproximadamente aquí. Lo que vamos a seguir haciendo es un ejercicio de ir mirando más y más hacia atrás en el tiempo. Si quieren entender cómo funciona esto en astronomía, es que yo siempre pongo el mismo ejemplo, entonces alguien ya me lo habrá oído. A medida que vamos más atrás, más lejos, estamos viendo más atrás. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en el DF y si estamos mirando, por ejemplo, la salida a Puebla, si estamos mirando hasta Iztapalapa, pues estamos viendo hace 20 años, ¿no? Si estamos mirando Puebla, estaremos viendo Puebla en la época de la batalla, ¿no?, del 5 de mayo. Miramos a Veracruz y veríamos desembarcar bueno, pues voy a decir a Pánfilo de Narváez, para ser políticamente correcto. Y luego después vamos a Cuba y estamos viendo a Colón. Y cruzamos el Atlántico, vemos Marruecos y estamos viendo, yo qué sé, el sultanato de los almorávides. Y vamos viendo a Egipto y estamos viendo a Ramsés II. Y así sucesivamente, mientras más lejos, más atrás vemos en el tiempo. Entonces, para poder reconstruir la historia de los objetos que vemos, lo que asumimos es que todos estos objetos tienen la misma historia. Es decir, que Ramsés II y Pánfilo de Narváez eran la misma persona, pero que han evolucionado 2000 años. Evidentemente, esto es una asunción muy fuerte, pero no nos queda más remedio. Si observáramos solo un objeto, no podríamos hacer ningún tipo de estudio predictivo claramente, porque cada una de las estrellas, como les he enseñado antes, están en una época distinta de evolución. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos estudios estadísticos, que es básicamente, tomamos, en vez de fijarnos solo en Ramsés, pues nos fijamos en todos los egipcios y tratamos de entender cómo esos egipcios han podido dar lugar a una civilización que después cruzara el Atlántico y llegara aquí, como es la francesa, a la batalla del 5 de mayo, para perderla, ¿no? Esa también, estoy haciendo la pelota, no sé si se dan cuenta, pero bueno. Entonces, básicamente, en realidad es así, porque es la misma base de civilización. Y esto es lo que hacemos en astronomía, tratar de entender estadísticamente lo que vemos hacia atrás en el tiempo para entender lo que hay ahora. ¿Qué sucede si empezamos a movernos más hacia atrás en el tiempo o más lejos? Vamos a dar saltos de 10 a 10, ¿no? Esto nos encanta en astronomía, llamamos órdenes de escala. Lo ponemos todo en escalas logarítmicas para hacer las cosas muy pequeñas y es manejar todo de 10 en 10. Entonces antes estábamos a 10 años luz, ahora estamos a 100 años luz. Entonces aquí, como verán, muchas de las estrellas, ahora hemos cambiado la orientación, el centro galáctico está por acá, muchas de las estrellas todavía tienen nombre. Las estrellas que tienen nombre son las primeras que se vieron, la mayoría de ellas se veían a ojo desnudo, o bien están muy cerca, o aunque estén muy lejos son muy brillantes. Este es otro problema que tenemos en astronomía, y es que a medida que vamos viendo las cosas más lejos, solo nos quedamos con las cosas más brillantes. Esto es fácil de entender. O sea, la pirámide de Egipto se ve desde mucho más lejos que, yo que sé, que la casa del tío que la construyó. Entonces, la casa del que la construyó no la vemos, la pirámide sí. Entonces, podríamos llegar a la conclusión errónea de que todos los egipcios vivían en pirámides. Esto nos pasa en astronomía. A medida que vamos mirando más atrás en el tiempo o más lejos, estamos viendo los objetos más y más lejanos, más y más brillantes. Este es el Malki's Bias. Le ponemos nombres así interesantes, pues luego tenemos que pedir dinero y si le pones un nombre aburrido no hay dinero. Entonces, no sé, a este político español qué le vamos a hacer, pero bueno. Entonces, estas estrellas todavía, la mayoría, se veían o a ojo desnudo o en los primeros catálogos de estrellas. Pero no nos hemos salido del universo. Todas las demás, que son posiciones reales de estrellas, no tienen nombre porque se han descubierto posteriormente
y ya no ponemos nombre a las cosas, sino que básicamente, si en vez de haber 3 pirámides en Giza hubiera 300.000, pues las numeraríamos, la pirámide 1, la 2, la 3, y al final es lo que hacemos, la numeramos según la posición en el cielo respecto de la Tierra, básicamente, para poder volver a saber dónde están. Porque si le pones un nombre que solo sabes tú, otro astrónomo va a buscarla y no sabe dónde está, ¿no? Por eso a los mapas estelares le llamamos cartografiados, porque realmente estamos haciendo un mapa, ¿no? Bien, vamos a saltar un poco más allá, imaginemos que vamos a 1000 años luz. Esto ya es una representación artística de dónde estamos dentro de nuestra propia galaxia. Básicamente el Sol sigue estando en el centro galáctico está hacia acá, y lo que vemos son 2 grandes brazos, principalmente el brazo de Sagitario, que es lo que nosotros llamamos la Vía Láctea. Cada una de estas zonas difusas son miles de estrellas, millones de estrellas, y aquí ya verán que en vez de estrellas, lo que se puede ver a estas distancias son nebulosas. Esto se llaman nébula, que es nebulosas. Estos son objetos extendidos, luego explicaré lo que son, no son estrellas, y estos objetos extendidos, como son muy grandes, aunque y son muy brillantes, aunque están muy lejos, todavía se pueden ver. Pero las estrellas ya prácticamente no las podemos resolver, a no ser que miremos con un telescopio. Esta representación así artística no es nueva, ya desde prácticamente la Edad Media y finales de la Edad Media, que es cuando empezó el movimiento científico. Básicamente ya había intentos de representar nuestro lugar dentro de nuestra galaxia. Evidentemente es demasiado creativo. Si nosotros lo hacemos tal y como entendemos que es nuestra galaxia, básicamente cuando nosotros miramos, si pudiéramos salir de nuestra galaxia y mirarla de tal manera que viéramos los 120.000 años luz que están representados aquí, lo veríamos de esta manera. Esto es una representación artística porque nosotros no tenemos capacidad técnica de salir de nuestra galaxia y ver nuestra galaxia. Pero de nuevo podemos comparar con otras galaxias que sabemos que son parecidas y sabemos cómo son. Estas galaxias, en la galaxia en la que nosotros habitamos, es una galaxia espiral. La espiral es básicamente porque los brazos, que son estas estructuras, tienen forma de espiral. Nosotros estamos entre 2 brazos espirales, prácticamente. Estamos al final de lo que se llama el brazo de Orión, que es un brazo más bien fulgurante, y tenemos 2 brazos espirales. Y eso es una cosa muy buena, porque los brazos espirales es donde se forman estrellas. Y cuando se forma una estrella, recuerde lo de la radiación que les he dicho antes, se forman radiando mucho en una radiación muy azul y por tanto también en la radiación ultravioleta. La zona donde se forman estrellas no es una zona muy recomendable para la vida, porque la radiación ultravioleta ioniza todo y básicamente destruye las moléculas complejas, como por ejemplo el ADN. Entonces está bien vivir en una zona donde no hay este tipo de actividad. Si pudiéramos ver estas galaxias en vez de cara, la viéramos de canto, y esta sí es una galaxia real, parecida a la nuestra, lo que veríamos es una estructura muy plana, que se parece a un frisbee, ¿no? A estos platillos, o a un platillo volante, ¿no? O sea, podría ser interesante empezar a fotografiar el platillo volante y decir que estamos viendo UFOs. O sea, no, pues no son galaxias. Entonces, una de las cosas que más resaltan es que hay esta estructura aquí del centro que corresponde con esto, que es más amarillenta. Recuerde, le he dicho, las estrellas azules son más jóvenes, aquí se forman estrellas, y estas son más amarillentas, son más viejas. Hoy en día pensamos que este tipo de galaxias se forman de dentro hacia afuera. Las estrellas que estaban en el centro se formaron antes, son más viejas, son más rojizas, y las más jóvenes se forman fuera. No es muy diferente de cómo se crece una ciudad, por ejemplo, ¿no? El centro es más antiguo y la parte de fuera es más nueva, en general. Cuando las ves de canto, también resalta esta parte oscura, ¿no? Ahí no es que no haya estrellas y no haya luz, sino que hay otra componente de las galaxias, que es el polvo. El polvo son granos de aerosol, igual que los que son normalmente silicatos, igual que los que se ven en zonas no de alta polución, como el DF, sino, yo que sé, en un desierto como el desierto de Chihuahua, ¿no? Si uno va allí, ve un color rojizo. Si han tenido oportunidad de verlo, cuando se pone el sol se vuelve rojizo porque el polvo está absorbiendo la luz. Cuando hay mucho polvo no deja pasar la luz y solo vemos el polvo que hay en medio. Bien. Volvemos otra vez. Si ve uno el cielo nocturno y mira a la dirección de la Vía Láctea, ve toda esta mirada de estrellas, pero también ve estas estructuras que son extensas y que les he dicho que se ven bastante más lejos que las estrellas observables a ojo desnudo,
pero que también se ven a ojo desnudo, que son las nebulosas. Entonces, ¿qué son estas nebulosas? Este tipo de estructuras difusas intrigó a los astrónomos a finales del siglo XIX, primero porque cuando uno descomponía la luz en sus colores, tenían propiedades muy extrañas que dieron lugar a especulaciones muy extrañas, como que, por ejemplo, existían tipos de átomos que no existían en la Tierra, porque había líneas que no se, propiedades que no coincidían con lo que se había observado aquí. Durante muchísimo tiempo no se supo exactamente qué eran. Hoy en día este tipo de estructuras que llamamos regiones H2, regiones H2 es porque tienen mucho hidrógeno, básicamente, y el hidrógeno en la tabla viene como una H, ¿vale? No es por otra cosa. Y el 2 es porque está ionizado. Ionizado es que remite la luz que le está llegando por el efecto de estrellas muy azules que están calentando el gas de manera muy significativa. El proceso por el cual se iluminan estas nubes difusas de gas, que es realmente lo que son, no es muy diferente de las lámparas de descarga que tenemos, por ejemplo, en las cocinas, ¿no? O en las oficinas, ¿no? Los fluorescentes. Funciona de una manera bastante parecida. No exactamente igual, pero bastante parecida. Entonces, estas nubes difusas, durante mucho tiempo, no se sabía si eran parte de nuestra galaxia o no. Ya se sabe que son parte de nuestra galaxia. En concreto esta, que es la nebulosa de Orión, ha sido objeto de estudio en esta casa. Tenemos unos mayores expertos de la nebulosa de Orión. Bueno. Y como podrán ver, la mayoría de ellas, ya me he pasado listo, la mayoría de ellas son rojizas, ¿no? Eso es porque emiten sobre todo en un rango de luz muy, muy pequeño, que está en la zona roja del espectro, que es donde emite de emisión del hidrógeno. O sea, es una asignatura básica, una evidencia básica que están formadas sobre todo por una gran cantidad de hidrógeno. La mayoría del material que forma el universo, del material, digamos que los elementos a los que están ustedes acostumbrados, la materia básica, le llamamos nosotros, que está formada por átomos, está en forma de hidrógeno. El 98% es hidrógeno, solo un 2% son, bueno, hay un poco de helio y luego el resto de los elementos químicos. Todos los elementos químicos de los que están ustedes compuestos, el carbono, el silicio, el oxígeno, todos se forman en el interior de las estrellas. Como les dije anteriormente, el hidrógeno era el combustible principal de una estrella. El hidrógeno se fusiona, dos átomos de hidrógeno se fusionan y forman uno de helio, 4 se forman uno de carbono y así sucesivamente. El proceso no se acaba hasta que no se queda sin combustible la estrella y entonces al morir expele estos metales para la nueva generación de estrellas que ya está contaminado por esos metales. Los expele también para formar planetas. Los planetas no se pueden formar en la primera generación de estrellas porque no tienen elementos metálicos para poder formarse. Entonces, hay un tiempo de vida en el universo necesario después del cual se pueden formar planetas. Lo que estamos viendo aquí, básicamente, es la cuna de una nueva generación de estrellas. El gas está todavía cayendo y en el centro se forma una estrella muy brillante, en este caso es esta, ¿no? Que básicamente ilumina toda la nebulosa. Y esas son estrellas normalmente muy jóvenes. Esas estrellas son muy azules. Tenemos la suerte de ver algunas regiones de ionización como esta, donde sí vemos la estrella. Las estrellas son muy, muy azules porque son muy, muy jóvenes. ¿Okay? Son zonas donde se forman estrellas. Pero todavía había otro tipo de estructuras nebulares, como las que les he dicho antes, que eran menos difusas que las anteriores, en el sentido de que aquí se ve una estructura mucho más clara, parecen como dos calamares enfrentados uno a otro, ¿no? En realidad, todas tienen esta estructura, lo demás que estamos viendo son efectos de proyección. Y ese es otro problema que tenemos en astrofísica, y es que no podemos montarnos una nave espacial. Esto que hace el señor de Cosmos, del que nunca me acuerdo del nombre, yo es que soy suficientemente viejo para acordarme de Carl Sagan. Entonces, todas las estructuras que están viendo aquí son la misma. Es como si ponen dos botellas la mejor comparación que hago es siempre la misma. Ustedes dos botellas de agua, una frente a otra. Ostras, la has abierto. Eso se avisa. Bien, ¿no? Están así, ¿vale? Una frente a otra. El goteo no tiene en cuenta. Entonces, aquella de ahí arriba, ¿cómo sería? Pues es la misma, pero la estamos viendo de cara, ¿ok? Y esta la estamos viendo ligeramente inclinada. Si ustedes quieren impresionar a sus hijos o quieren hacer algo divertido con ellos,
agarren 2 botellas de estas cuando estén vacías, las cortan por detrás, las pintan de colorines y pueden simular desde cualquier ángulo este tipo de estructuras nebulosas que se llaman nebulosas planetarias. Se llaman nebulosas planetarias por un error, porque los primeros que la investigaron pensaron que aquí era donde se formaban los planetas. Y ahí, como no nos acostumbramos mucho a cambiar el nombre, igual. Pero en realidad esto es, yo siempre le digo, la muerte dulce de una estrella. Cuando una estrella ya deja de quemar hidrógeno, porque no tiene más hidrógeno, empieza a quemar helio, la presión de radiación hacia afuera, ¿no? Empieza a superar a la gravedad y entonces las partes de fuera de la estrella se van hacia afuera, ¿no? Y esta estructura se forma porque esta es la estructura a lo largo de los polos de la estrella y ahí la estrella normalmente rota. Donde está rotando, la rotación no deja que escape el material. Entonces por eso se forma esa estructura en forma de botella. Cuando pierde la parte de fuera, solo se queda el centro de la estrella. El centro de la estrella es muchísimo más caliente que la parte de fuera, porque hay mucha más gravedad y hay mucho más gas dentro y hay una reacción termonuclear mucho más fuerte. Y entonces se ve este puntito de color azul brillante, que es el centro de una estrella moribunda, que dará lugar luego a una enana blanca o una estrella de neutrones o un agujero negro, y colapsa mucho más. Entonces ilumina todo lo que hay alrededor y lo ioniza, y la luz esa que está ionizada la volvemos a ver. ¿Por qué tienen distintos colores? Porque tienen distintas cantidades de elementos químicos. Recuerden, el rojo es hidrógeno, en este caso, en esta coloración, el rojo yo creo que es el azufre, el amarillo es el hidrógeno y el oxígeno es el verde. Y entonces, de esta manera, gracias a la coloración, a la iluminación de la estrella central, podemos saber qué tipo de elementos químicos componen este gas. Y así podemos poder cotas, por ejemplo, si este tipo de gas es parecido al que hay en nuestro entorno o es diferente. Y así nos podemos sentir si somos especiales porque tenemos más o menos gas, o no somos más que un grupo mediocre de gente mediocre. En fin, ustedes siéntanse especiales siempre. Bueno, hay otro tipo de muerte de las estrellas, que es la muerte violenta, que son las supernovas. La supernova básicamente es cuando este proceso que les he descrito no sucede de manera así. Voy a hablar de un tipo de supernova, no de todas, pero bueno, digo para los alumnos, que nos pongan esa calle y luego el lunes me decís, es que has dicho una cosa. Bueno, cuando tienes una estrella muy masiva, esta muerte dulce no sucede, sino que realmente las capas exteriores empiezan a salir, pero las capas interiores caen muy rápidamente, rebotan, y ese rebote es una supernova, que es una explosión muy violenta. Puede generar en una sola de estas explosiones la misma luz que toda una galaxia en un solo disparo. Entonces tú estás viendo una galaxia, o estás observando, estalla una supernova y es como si tuvieras un estrellón enorme en medio. Pero cuando luego estudias cómo es la luz, pues no es una estrella, es una estrella muriendo. En el caso de nuestra galaxia podemos ver lo que son las remanentes de una supernova. O sea, la supernova ya, la estrella ha muerto, ya no hay estrella en el centro, puede formarse un agujero negro, pero es extraño. Y lo que estamos viendo es el gas que se ha expelido y sigue viajando a lo largo de nuestra galaxia y que está ionizado y por lo tanto remite luz. Y esto es lo que es un remanente de supernova. Bueno, las estrellas, como les dije, el objeto de toda esta charla era estos objetos nebulares que se veían y que no se sabía lo que eran, ¿no? Unos ya sabemos que son zonas donde se forman estrellas, las regiones H2, otras zonas donde se mueren estrellas, las nebulosas planetarias o los remanentes de supernovas. Algunos otros, cuando se empezaron a observar de manera más detallada, se vio que realmente no eran nebulares, sino que nos parecían nebulares porque nuestra capacidad de resolverlos, de distinguir entre los objetos, era mala. Y cuando lo pudimos ver en detalle, vimos que eran grumos de estrellas, ¿no? Estos grumos de estrellas, que se llaman cúmulos globulares, realmente son zonas donde las estrellas se han formado todas a la vez y van viajando juntas. Entonces es como una asociación de estrellas. Pero si lo ves desde muy lejos, lo único que ves es una mancha. Y si lo ves sin un telescopio muy bueno, solo ves una mancha. Los cúmulos globulares, cada cierto tiempo se reeditan los catálogos dentro de cúmulos globulares en función de con qué telescopio lo has observado. Porque no somos capaces, en muchos de ellos, no somos capaces de distinguir entre una estrella y la otra hasta que observamos con un telescopio más grande y que nos resuelva los objetos mejor. Entonces, si ya viajamos más hacia afuera en nuestra
viaje en las lejanías del universo, de nuestro universo, que era entonces la galaxia, a unos 10.000 años luz, tenemos prácticamente todo englobado, toda la extensión de nuestra galaxia. Nuestro Sol sigue estando por aquí, ¿no? El centro galáctico ya está por aquí, y lo que vemos, las nubes, estas nubes difusas que luego después se vio que eran que estaban resueltas y eran estrellas, son los cúmulos globulares, y algunos de ellos están muy, muy lejos, flotando prácticamente no solo en este plano que les he dicho, este disco en el que están los brazos, sino que está como flotando alrededor. Podemos ver tan lejos porque como están todas estas estrellas juntas, la luz que emiten es muy alta, pero en realidad, lo que les dije antes, ¿no? Tenemos este sesgo. Si fueran estrellas individuales, no los veríamos. Pero aparte de ver todas estas estructuras nebulares de nuestra galaxia, habrán apreciado que aquí hay otro objeto que ya no se puede decir que forme parte de nuestra galaxia. El salto conceptual de pensar que todo el universo conocido era básicamente las estrellas y las distintas fases de las estrellas, donde nacen, donde mueren, como los colores que tienen a lo largo de su vida, y que solo tenemos, todo el universo se restringe a una galaxia, se dio en los años 20 del siglo XX. Este salto conceptual nos llevó a entender que algunas de estas nebulosas que se habían catalogado en realidad eran galaxias, está la galaxia de Andrómeda, eran galaxias como la nuestra. O sea, el universo se agrandó de una manera increíble. Y ahora vamos a ver cuánto se agrandó dentro de poco. La persona que dio ese salto conceptual es Edwin Hubble, que como pueden ver en la foto no es precisamente la persona a la que uno iría a tomar botanas y tal, ¿no? Porque de hecho esta anécdota la cuento siempre. Entonces, era un ser un poco tenía un carácter un poco duro, vamos a decirlo así, ¿no? Sus estudiantes todos le odiaron, y mucho. En concreto Sandage le odió tanto. Este señor le hizo prometer que todo lo que habían tomado, los datos que habían tomado juntos, le tenían que seguir poniendo en todas las publicaciones aunque se hubiera muerto. Y entonces Sandage pues les dijo, ¿pero hasta cuándo? Dice, hasta que me muera. Entonces Sandage, que era su estudiante y que era el que realmente estaba, para observar, entonces era una cosa increíble. Se metían en una jaula que estaba en la punta del telescopio, que tiene 5 metros de altura, aquello se abre, no tiene nada de romántico, está hace 5 grados bajo cero, un viento del copón, y estás allí pasando un frío increíble. Yo lo he hecho todavía, había un telescopio viejo en Calar Alto, allí en España, y había que meterse, era como los trajes de buzo estos antiguos del siglo XIX, porque te metían un tubo con aire caliente, pues se observaba en la cúpula, estabas ahí, y además el traje no se limpiaba mucho. Es la parte menos poética de los astronautas, por ejemplo, les pasa lo mismo. Pues vamos a hacer esto. Hubble, entonces Sandage se lo tomó muy en serio, ¿no? Y entonces seguía publicando, y nosotros cuando publicamos decimos en qué instituto estamos trabajando. Ponemos, yo qué sé, Sebastián Sánchez, Instituto de Astronomía, UNAM, ¿no? Sandage, cuando ponía la referencia de dónde trabajaba este hombre, le puso la tumba. La tumba tal, de tal, número tal. Fíjate hasta dónde llega el odio que se tenían, el buen rollito que tenían entre los dos. Pero bueno, aparte de ser como era, este hombre fue el primero que dio un salto conceptual en un artículo del año 27, ¿era 27 o 23 el artículo? Bueno, la próxima examen no lo pongo. Donde no se atrevió todavía a llamarle galaxias. El término galaxias fue un término que salió prácticamente en los periódicos y que luego y enseguida caló, ¿no? Él le dijo explicación de nebulosas fuera de la Vía Láctea, clasificación de las nebulosas, básicamente. Este hombre descubrió que midiendo las distancias a través de unas estrellas variables, que eran las cefeidas, en Andrómeda, en la galaxia que les he enseñado antes, se dio cuenta que estaba fuera de nuestra galaxia, estaba muy lejos, más allá de los 10.000 años luz, ¿no? Y de esa manera pudo empezar a entender que había estas nebulosas que estaban fuera y que eran galaxias. Yendo más allá, empezó a utilizar el telescopio que tenía acceso, 5 metros del Palomar, y empezó a hacer su catálogo 0, 4, 7, ¿ok? La clasificación morfológica de Hubble. La clasificación morfológica de Hubble la seguimos usando todavía. Es un patrón básico para poder hacer taxonomía. Taxonomía es
lo que hacían con los coleópteros, ¿no? O sea, agarrar dice, tengo un escarabajo de color azul, pum, lo pincho, nosotros no pinchamos las galaxias, pero igual, ¿no? Y lo pongo en una caja. Azules y de ala grande, azules y de ala pequeña, azules y de ala más pequeña todavía, azules y sin ala. Y entonces, con esta taxonomía, luego tratas de ver si hay una evolución. Entonces, Hubble lo primero que hizo es ver, bueno, si estas galaxias de aquí son más amarillentas y más redondas, empezó a clasificar las galaxias y las clasificó en espirales, que son las que les he enseñado antes, espirales con barra, que básicamente es esta estructura en forma de barra de pan en medio, ¿no? Y a medida que tenían los brazos espirales más abiertos, les iba poniendo una letra en el orden alfabético, A, B, C, ¿no? D, etcétera, etcétera. Luego tenía estas que eran lenticulares, que tenían una especie como de aureola azul, y luego tenían en el centro una parte rojiza, y luego estas que eran como nubes de algodón, más redondas o más aplanadas, que eran las elípticas. Y aquellas que no sabía lo que era, las metió en un cajón desastre, que es irregulares. Esta es la más fácil de clasificar. Entonces, él no solo planteó este esquema, las galaxias que estoy viendo en el universo local se parecen a esto, y las empezó a meter, todas son, estas son SA, estas son SB, estas son SC, les puso etiquetas. Sino que además propuso por primera vez la existencia de una posibilidad de evolución dentro de estas galaxias. Y él se fijó básicamente en las estrellas. Recuerden lo que le he contado antes, ¿no? Las estrellas más azules son más jóvenes, ¿no? Las estrellas rojas son más viejas. Entonces él lo que dijo, dice, bueno, como estas tienen estrellas más viejas, estas se formaron al principio. Y como estas tienen estrellas más jóvenes, se formaron más tarde. Y este esquema y entonces dijo, tiene que haber una manera en que esto evolucione de aquí hacia allá. Hoy sabemos que se equivocó, pero bueno, si había acertado en todo, nos había dejado sin trabajo. Entonces, no está mal que se haya equivocado en algo, ¿no? Básicamente, todavía le seguimos llamando a estas galaxias tempranas, y a estas galaxias tardías. Y bueno, esto además confunde mucho a los estudiantes, y yo creo que no cambiamos los nombres porque está bien que se confundan, ¿no? Que así piensen un poco. Sin embargo, yo siempre, cuando hablo de Hubble, porque Hubble tal, le han puesto un telescopio, este Hubble en la leche y tal, ¿no? Siempre como que tal, pero todo el mundo se olvida de que detrás de Hubble hubo un montón de gente, como Sandage, que pasaba frío ahí arriba, y sobre todo Milton Humason, o sea, los telescopios entonces no eran como ahora, ¿no? Que va uno allí y hay una carretera pavimentada hasta que entras, ¿no? Y estás con calefacción y vive muy bien, ¿no? En aquella época todo se llevaba con mulas, porque uno va a Pasadena, donde está el Hale, el telescopio que usaban, y no se lo cree, porque enfrente del telescopio hay un mall inmenso. O sea, dice, estás en medio de la ciudad, pero entonces era un desierto, allí no había nada. Entonces, para subir, iban con una raela de mulas, ¿no? Y este señor era el dueño de las mulas. Este señor, como claro, era un viaje de mula hasta subir a la montaña, imagínense subir ahí a la Sierra Negra o al Popo, ¿no? Con mulas. Pues eran horas. Y pegó el oído. Y pegaba al oído lo que estaban contando uno a otro, Sandage a otro, no, eso no es así, tal, ¿no? Discutiendo, que es lo que hacen los estudiantes siempre contigo, discutir. Y entonces, o deberían de discutir, ¿vale? Entonces, este se fue quedando con la copla y al final sacó un doctorado en astronomía. Y realmente este fue el primero que planteó la expansión del universo. No fue Hubble, fue el Milton Hussman, que se le ocurrió decir, como no tenía ni idea, dice, yo voy a empezar a dibujar cosas aquí, calculo la distancia a la que están las cosas y miro a qué velocidad van. Y cuando hace esto, y no voy a ponerlo, y esto tampoco, entonces él calculó la velocidad, voy a poner una gráfica, una sola gráfica, no se me quejen. La otra son dibujos, ¿no? Velocidad frente a distancia. Y encontró, oye, aquí sale una línea recta. En realidad este número lo hemos puesto ahora porque sabemos cuál es, pero se equivocaron por mucho. Pero sí vieron que mientras más lejos estaban estos objetos, que ya se veía que eran galaxias y que por lo tanto estaban formados por millones de estrellas y que tenían la misma estructura de que la galaxia en la que estamos viviendo en líneas generales, y vio la distancia y la velocidad, vio que mientras más lejos, más rápido se estaban alejando de nosotros. Y mirase a donde mirase, cualquier galaxia estaba alejando cada vez más. Y eso realmente, esto fue realmente incomprensible para mentes tan brillantes como Einstein, que cuando planteó su teoría especial de la relatividad, él metió una fórmula, una ecuación a Capón, un valor, para que esto fuera estático. O sea, el universo no se expandiera. Él no le cabía por la cabeza que el universo se estuviera expandiendo.
cuando las ecuaciones que él había diseñado de manera natural lo que le decían es que se expandía cuando las desarrolló Freeman y demás, no solo Einstein. Sin embargo, al hacer las medidas se vio esto. O sea que no solo estos objetos estaban fuera de nuestra galaxia, no solo estaban formados por millones de estrellas, sino que además se estaban alejando de nosotros a una velocidad que era cada vez más grande a medida que estábamos más lejos. Esta es la primera evidencia de la expansión del universo. El universo crece, va creciendo. La inversa se puede deducir fácilmente. Si está expandiéndose siempre hacia afuera, si miramos hacia atrás en el tiempo, ¿qué sucede? Pues que se va juntando todo en un mismo sitio. De ahí surge la primera idea del Big Bang. La primera idea del Big Bang, de la gran explosión, realmente la tuvo un ruso al que nadie le hizo ni caso, que se llama Gamov, y que ahora todo el mundo Gamov y tal, pero el tío estuvo años diciendo que eso ya lo había dicho yo, y nadie se acordó de él. El ser ruso y estar preparando esto cuando ya era la Guerra Fría, pues no le ayudó mucho. Bien, entonces aquí tenemos otra manera de representar lo que es el diagrama de Hubble. Vamos a volver a nuestras galaxias. ¿Cómo son estas galaxias? Bueno, pues podríamos hacer la clasificación visual de galaxias, que todavía se hace, es una de las cosas más divertidas y las más difíciles. Les recomiendo que entren en una página que se llama Galaxy Zoo, donde uno puede darse de alta y hay una especie de clasificación sociológica. Cada uno se crea su cuenta y puede clasificar, y luego puede ver uno cómo de bueno es para esto o cómo de malo es, ¿no? Entonces, normalmente es prácticamente imposible que 5 astrónomos estén de acuerdo en cómo clasificar una galaxia cuando la clasifica visualmente, o sea, solo viendo esto. Solo hay un tipo en la que todos estamos de acuerdo, que son las irregulares. Ya viene uno esto y dice, irregular, vale, es un genio. Pero luego cuando ve esto dice, pues es una elíptica. Dice, sí, pero ¿qué elíptica es? ¿Es una 0, que significa que es redondita? ¿O es una E7 o una E6, que significa que está elongada? Es una elíptica, ¿vale? No, ya no me preguntes más, ¿no? ¿Vale? Tenemos elípticas donde sí hay alguna estructura, ¿eh? No todas las elípticas son aburridas, y la mayoría de los estudiantes cuando ven una elíptica dice, esto igual, ¿no? Así suave, estrellas viejas, todo está muy aburrido, no forman estrellas, parece que no hay gas. Ya, pero las elípticas tienen un secreto en el centro, que es donde se albergan los agujeros negros supermasivos, en su mayoría. Lo que están viendo aquí, a lo mejor no lo ven muy bien, pero se ve una rayita aquí, ¿la ven? Eso es un chorro de plasma que se ha producido por emisión en radio, o sea, en onda de radio, igual que la de la radio que se oye, ¿no? En el coche, por ejemplo, por un agujero negro supermasivo que hay ahí en el centro, que está tragándose gas, que no lo vemos, porque como no hay... Una cosa es que no haya gas y otra que no lo veamos. Como no hay estrellas jóvenes, que son las que ionizan, puede que esté lleno de gas y no lo vemos, que es otro problema que tenemos en astronomía. Siempre estamos cegados a lo que vemos. Estas galaxias, realmente, las más masivas, albergan agujeros negros supermasivos que en su fase activa es lo que se llaman cuásares, y son muy interesantes. Otro tipo de galaxias. Bueno, evidentemente las galaxias que todo el mundo quiere, tú le preguntas a un niño, ¿dibuja una galaxia? Este es el tipo de galaxia que te hace un círculo y dices, ¿esto qué es? Es que dibuja una elíptica. Dice, bueno. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, las galaxias espirales son básicamente, en el universo local, son como el 80%. El 80% son de este tipo de galaxias. Y en este tipo de galaxias es donde se forman estrellas. Y ya pueden ver por la diferencia de colores que se están formando más estrellas en la parte de fuera y se están formando más estrellas en la zona de los brazos. Ahí es donde se forman las estrellas. Recuerden, estrellas jóvenes, azules. Estrellas viejas, rojas. Sí, hay un poco de todo, ¿no? Tenemos galaxias que se llaman Grand Design, gran diseño, que son las que tienen los brazos bien definidos. Tenemos otras que son más fluculentas. Fluculentas es que no sabemos distinguir los brazos se han mezclado. Los brazos son, me hubiera gustado, yo creo que tengo por ahí, sí, tengo un vídeo, no me voy a adelantar. En esta galaxia es donde se forman los brazos. Las elípticas no tienen casi ningún brazo que se pueda ver. Y tanto las barras. Tanto los brazos como las barras básicamente son atascos. Son atascos en este tipo de galaxias que están en un plano, las estrellas se están moviendo en órbitas muy definidas. Son órbitas elípticas que van dando vuelta alrededor del centro, pero a la vez la galaxia va girando. Entonces se produce un desacoplamiento entre lo que es el giro de la estrella y el movimiento general de la galaxia. Y se producen atascos. La zona donde hay atascos son los brazos.
Luego les voy a enseñar un ejemplo de esto. En el caso de las elípticas, que también creo que tengo un ejemplo, los movimientos se dice que son triaxiales. Buah, ¿qué nombre? Triaxiales significa que no están todos en el mismo plano, sino que sí, se mueven en órbitas definidas, pero cada órbita va por su lado. O sea, en vez de estar moviéndose todas así, todas las estrellas, unas hacen así, otras hacen así, otras hacen ochos. O sea, a ver si hago un 8. No me sale. ¿Me entienden? Otro 8 en el otro lado. Entonces, en promedio, se dice que tiene un movimiento casi aleatorio. Y decimos que se mantienen por presión, porque esos movimientos aleatorios es como si estuvieran empujando hacia afuera y la gravedad hacia adentro. Recuerden, las galaxias no son más... esto lo voy a contar más tarde, no digo nada. Olvídense de las galaxias. A ver. Las galaxias se encuentran, aunque el universo está como muy vacío, se pueden encontrar. Y cuando se encuentran, chocan. Chocan, como estas dos galaxias, M57 y su compañera, y esto altera la evolución de la propia galaxia. ¿A qué llamamos evolución de la galaxia? A los patrones de formación y muerte de estrellas y de crecimiento de metales y de decrecimiento de metales que hay dentro de una estrella. Entonces una estrella está ahí rotando, una galaxia está rotando, está formando estrellas en unas zonas, en otras las estrellas se están muriendo más viejas, en otras mueren y expelen estos metales que luego forman planetas. Y entonces llega otra compañera, se acerca y se produce lo que se hace un efecto de marea. El efecto de marea es que jala una galaxia, la jala a la otra, y entonces todo el gas se lo lleva para un lado y si te quitas gas, deja de formarse estrellas, por ejemplo. Y esto es lo que le ha pasado a esta compañera. Por eso se ha vuelto de color amarillenta y ya no tiene los brazos de fuera, los ha destruido completamente. Esta otra que pasaba por allí es más masiva que ella. A veces las propias perturbaciones de las galaxias crean destrucciones de los brazos que ya no nacen en el centro y se forman unas galaxias que son estas lenticulares, en las que tienen una especie de lente en el centro y luego tienes todavía algunos brazos con grumos. Cada uno de estos grumos que ven aquí son iguales a las regiones H2 que veíamos en nuestra galaxia, esta zona nebulosa donde están formando estrellas, pero son muchísimo más grandes, porque si lo viéramos, las que son del tamaño de las que vemos en nuestra galaxia, no las veríamos porque esto está muy lejos, pero son grumos donde se están formando estrellas. Y como ven, la formación estelar no sucede de manera continua, sino que parece ahí como en grupúsculos, ¿no? Se está ahí como agrupado. Las galaxias pueden cambiar también de forma, no porque realmente intrínsecamente tengan una forma distinta, sino porque, como les he dicho antes, igual que el ejemplo de las nebulosas planetarias con lo de las dos botellas, si lo vemos a distintas inclinaciones. Estas tres galaxias, esta a lo mejor no, pero estas tres galaxias puede que sean unas galaxias muy parecidas, pero que han cambiado la inclinación. Cuando cambia la inclinación, entonces aparecen estructuras distintas, pero simplemente porque las estamos viendo desde otro ángulo. ¿Okay? Como les dije anteriormente, cuando se ve una galaxia, y siempre hay tantas galaxias que alguna acierta a estar justo de canto. Cuando las ves de canto, todas las zonas estas grumosas de formación estelar no se ven porque están ahí imbuidas dentro de esta línea de polvo y solo ves la parte del centro, que es como se llama bulbo, y que es como una pequeña galaxia elíptica que hay en el centro de las galaxias espirales. Puede ser más grande o más pequeña. Bueno, imaginemos que nos alejamos todavía más. Ahora estamos a 10 millones de años luz, y cuando vamos a 10 millones de años luz, los puntos que vemos aquí ya no son estrellas, son galaxias. Cada una de ellas tiene millones de estrellas, como las que observamos cuando vemos el cielo nocturno. Entienden ahora el cambio conceptual que fue el descubrimiento de Hubble. O sea, hemos pasado de tener un universo que estaba formado por una sola galaxia. El cambio conceptual fue muy parecido al que sucedió cuando se empezó a entender la teoría copernicana, empezó a entender que realmente, y Kepler, ¿no? Que realmente el Sol no giraba alrededor de la Tierra, aunque dicen que el 30% de los estadounidenses creen que el Sol gira alrededor de la Tierra. Eso da que pensar, ¿eh? Es la Coca-Cola. Seguro. Yo voy a dejar de beber Coca-Cola. Entonces, lo que se empezó a ver cuando ves más lejos es que realmente tenemos muchísimas galaxias, muchísimas, y todavía estamos en lo que se considera el universo local,
Y además estas galaxias, como pueden ver, no están homogéneamente distribuidas, sino que se forman como grumos, ¿no? Están en grumos que en este caso es lo que se llaman cúmulos. Las galaxias se agrupan. Todas estas galaxias están a la misma distancia. La mayoría de las galaxias que están en grumos están dominadas por galaxias. Como le dije antes, la mayoría de las galaxias son del tipo espiral, pero las que están en estos grumos, que se llaman cúmulos, no confundir con los cúmulos globulares, que eran de estrellas, estos son cúmulos de galaxias, están formadas por galaxias más de tipo elíptico. Entonces hay cúmulos menos densos y cúmulos más densos, ¿no? Aquí todas estas galaxias que están viendo aquí forman parte del mismo grupo, el cúmulo de Perseo. Aquí tenemos otro cúmulo. Cada una de estas galaxias que hay chiquitas aquí, que no son chiquitas, es para que quepan todas en la imagen, forman parte del mismo cúmulo. Si nos vamos todavía más desde nuestro salto de factor 10, entonces lo que estamos empezando a ver son estructuras que van más allá de los cúmulos, sino que realmente son agrupaciones en forma de filamentos donde están agrupadas las galaxias. Cada uno de los puntos que hay ahí es una galaxia. Perdón, y los nombres son los nombres de los cúmulos que conocemos, del cúmulo de Virgo, que es el más cercano, Coma, que es el supercúmulo de Coma, que forma prácticamente un filamento. Esto empezó a intrigar a los astrónomos aproximadamente en los años 70. Los primeros que descubrieron esto fueron unos australianos, un instrumento que se llama TU-10, y luego después los americanos sacaron ventaja más rápidamente. Si lo vemos todavía más alejado, lo que estamos viendo aquí ya en los puntos no son galaxias, sino son zonas de alta densidad de galaxias. Ya hemos pasado a hacer un muestreo estadístico y se ve que existen zonas donde hay muchísimas más galaxias y zonas donde hay agujeros, ¿no? Que en inglés le llaman voids, ¿no? Los agujeros. Básicamente la estructura del universo, cuando uno la mira, se parece a un coral, ¿no? ¿Has visto una esponja de estas naturales que hay en la esponja marina, no la esponja del baño, ¿no? Entonces se ven como agujeros ahí, ¿no? O como un queso gruyère o el cerebro de alguna persona, que se parece bastante. Voy a pasar a un vídeo que tengo sobre esto para que ilustrar este efecto. La gente se hicieron muestreos buscando muchas galaxias. Ahora vamos a ver si el vídeo funciona. ¿Vale? Uno de los muestreos más importantes que ha habido recientemente es el muestreo Sloan. Lo que han hecho es, cada una de las imágenes que tienen de las galaxias, la han puesto a la distancia a la que está, en función de estos parámetros de distancia que les he dicho antes, que había hecho Milton, ¿no? Humason. Y esto, cada punto es una galaxia. Y luego han hecho esta creación un poco artística de como, qué pasaría si tuviéramos una nave espacial y pudiéramos ver cómo es el universo a medida que nos movemos dentro de él. Entonces, con esto lo que quiero hacerles ver es los millones de galaxias que hay, y en cada uno de ellos puede haber estrellas como la nuestra que han formado planetas como el nuestro. Entonces, después de ver esto, a mí se me plantean serias dudas sobre el lugar que ocupamos dentro del universo, ¿no? Entonces, el que gane el Toluca o gane los Pumas, después de ver esto, pues es un poco absurdo, ¿no? Tampoco conviene pensarlo demasiado, porque si lo piensas demasiado, pues te acabas volviendo un hippie que no haces nada, ¿no? Porque somos insignificantes de cara a lo que es el universo, ¿no? Pero bueno, estamos empezando a entender realmente qué lugar ocupamos. Creo que les habrá quedado un poco más claro. Esta es una creación así un poco más artística, que está muy bien para este tipo de presentaciones, pero si quieren ver realmente valores reales o datos reales de este tipo de cosas, les voy a mostrar una cosa que hice hace ya tiempo, cuando estaba trabajando en Alemania. Lo que estamos viendo aquí son datos reales del telescopio espacial Hubble, de un muestreo que se llamaba JEMS, y estos son los datos que corresponden a este circulito de aquí, y este circulito de aquí, este cuadrado de aquí, corresponde a esta área de aquí, y esta área de aquí corresponde a un cuarto del tamaño de la Luna. Si uno ve el tamaño de la Luna, agarra el tamaño de la Luna, lo divide entre 4, un pedazo de la Luna. ¿Ok? Entonces, en todo ese pedazo, uno mira este pedazo de aquí y empieza a explorar, simplemente moviendo esto,
cuántas galaxias hay. Y entonces la dejé adrede porque esta es una galaxia muy parecida a la nuestra. A lo mejor aquí hay un planeta donde hay, supongo, un tío verde y tal, con ojitos, ¿no? Que le está explicando a la audiencia, está apuntando con sus datos de su telescopio a otra galaxia, que es la nuestra, y le está diciendo, mira, a lo mejor aquí hay un tío que le está contando, ¿no? Entonces, en realidad, aquí puedes ver de todo tipo de galaxias, ¿no? Estas que se ven más chiquitas, es una pena, el proyector no ayuda, pero bueno, en cualquier lugar que uno apunte,